Buenas tardes. ¿Os parece que comencemos? Bien, muchas gracias en primer lugar por vuestra presencia. Creo que estamos rodeados de amigos por todas partes, de muy buenos amigos como Vicente. Y muy brevemente, quisiera explicar esta iniciativa que hoy arranca y que llamamos Huellas. Es una iniciativa de los dominicos, es una iniciativa de la Cátedra de las Tres Religiones, esperamos que también se incorporen otras entidades, y que tiene un objetivo, no sé si muy claro o muy difuso. Aquí nadie pretende convencer a nadie de nada. Lo que buscamos, lo que pretendemos es reunir a personas capacitadas en distintos ámbitos. En concreto hoy tenemos a Jesús, filósofo, tenemos a Vicente, poeta, ¿no? Personas de distintos ámbitos que estén inquietas por las cuestiones de sentido, en la vida humana. Sabemos que hoy esos sentidos pueden ser plurales, son diferentes, pero hay un punto común, que tratamos de vivir en el sentido, de expresar sentido, de compartir sentido, y creo que todos podemos aportar mucho en este terreno. Hoy arrancamos, como digo, con Jesús y con Vicente. Esperamos que esto se prolongue y que podamos continuar. Fijaos que en esta cuestión del sentido, no podemos tratar de imponer nada a nadie, pero creo que estaremos de acuerdo en que hoy, en nuestras conductas diarias, en nuestras conductas cotidianas, en afanes, en cosas, en los medios, etc., hay un déficit de esta cuestión por el sentido de la vida humana o por los sentidos de lo que llevamos entre manos. Eso es lo que tratamos de hacer, sin imponer nada, sin tratar de llegar a una conclusión, pero sí compartiendo preguntas, inquietudes y sobre todo experiencias. El formato de esta conversación que hoy van a tener Jesús y Vicente, digo primero Jesús, no por nada, por la edad. Vamos a ver. Bueno, a todos nos llega. A todos nos llega, sí, a todos. Bueno, le quiero decir que van a conversar Jesús y Vicente, pero es una conversación que trata de ampliarse a vosotros. Quiero decir que vamos a dejar que conversen un rato de las cuestiones que vayan surgiendo, pero la intención es que os incorporéis a esta conversación, porque tenéis no solo preguntas, sobre todo tenéis experiencias, y experiencias que es bueno que podamos compartir en común. Bien, no tengo más que decir de momento sobre Huellas. Una breve presentación de Jesús Coní, de Vicente Gallego. Yo creo que casi todos, casi todas conocéis a ambos, pero solamente una breve palabra. Bien, Jesús Coní es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Estudió aquí, pero después ha hecho estudios en Alemania, estudios en Estados Unidos, etc. Su campo de investigación es amplio: cuestiones de democracia, de ciudadanía, cuestiones de economía, cuestiones de neurociencia también, que hoy está en el candelero, en el campo de la investigación. Pero yo quisiera retener algo que es quizá lo que más nos importa esta tarde. Jesús Coní ha trabajado durante mucho tiempo y trabaja cuestiones de hermenéutica, es decir, interpretación, es decir, pegado a la lectura del sentido o de los sentidos, con una valoración muy acusada de la experiencia, del tiempo, de la finitud humana
de la muerte, etcétera, etcétera. Cuestiones todas esas que están atravesadas por preguntas por el sentido, ¿no? Yo creo que Jesús Coní nos puede aportar, ya recordé antes que aquí estamos todos con un nivel intelectual y cultural magnífico, pero no quiere decir que todos seamos expertos en filosofía, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de encontrar ese lenguaje en el que nos encontremos todos. ¿Por qué? Porque es verdad que Jesús Coní es un lector de la experiencia, un intérprete de la experiencia, pero un intérprete vigilante y crítico. Por consiguiente, aquí empezamos ya en cuestiones más técnicas. Esto con respecto a Jesús Coní. Vicente Gallego. Vicente Gallego, también lo conocéis, poeta y muy buena persona. Bien, premios de poesía los tiene ahí. Premio Lebel, Premio Nacional de la Crítica, de la Poesía Castellana. Voy a recordar su último poemario, Mundo dentro del claro, magnífico, magnífica obra, y la última obra de ensayo en que Vicente Gallego expone su visión última de las cosas, que lleva por título Vivir el cuerpo de la realidad. Para quien quiera estar interesado, sobre la hermenéutica de Jesús Coní, también el último libro de hermenéutica que publicó es Ética Hermenéutica, una obra de lectura a veces difícil, pero extremadamente estimulante. Para dar la palabra ya a mis compañeros, solamente leeré un verso de Vicente Gallego que cuando abrí por primera vez este libro cayó directamente en mis ojos y se lo comenté. Me he quedado de piedra. A ver si compartimos la misma experiencia. En ti me doy a luz y vivo ciego. En ti me doy a luz y vivo ciego. Vicente. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ya os he dicho que van a comenzar compartiendo y conversando Jesús y Vicente. No vamos a hablar de poesía, no vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de sentido. Y la pregunta inicial para mí sería, bueno, ¿y qué nos hace vivir? ¿Qué nos hace vivir en esta vida? Es importante que haya algo que nos permita. Es importante que haya algo que nos fuerce o que nos anime a vivir. Hay quien dice, leía en días anteriores a alguien que decía que no hay ningún sentido ni en el mundo ni en la vida. Lo que hay son ficciones que construimos y así nos engañamos a nosotros mismos. También leía a otro autor que decía, bueno, no hay sentido, pero tenemos que tratar de vivir como si hubiera sentido. Eso es engañarse. Es mejor afrontar las cosas y decir lo que hay tal y como lo vivimos. Primera pregunta. Por tanto, que arranque vuestro diálogo y vuestra conversación. ¿Qué nos hace vivir? ¿Tenemos algo que nos permite, que nos fuerce, que nos anime a vivir? ¿Es la experiencia? ¿Es la realidad? Vamos a seguir por el orden de edad, que es siempre muy respetable. En el orden académico normalmente es al revés. Bueno, pues entonces, como todos sabéis, empiezan los más jóvenes y luego la palabra es... Lo acepto. Pero Bien. No me importa. Yo creo que... Además, el poeta, yo creo que es la palabra originaria, por lo tanto es mejor que empiece... Creo que lo que nos hace vivir es evidente que es la vida. Lo que ocurre es que vivimos en un momento histórico, ya hace un tiempecito, en el que se ha confundido la vida con algo que comienza aquí y que termina aquí. Si comienza aquí y termina aquí, eso no puede ser la vida, eso es un engaño. La vida no comienza ni termina y es precisamente la que nos da el sentido. Un sentido, en primera instancia, tan absolutamente pegado a lo que somos, porque no somos otra cosa finalmente desde mi punto de vista que sentido,
conciencia, entendimiento, comprensión, por lo tanto, es muy difícil apercibirse de ese sentido, porque es ese sentido el que tiene que hacerse consciente de sí mismo, como vida y totalidad, como ser en nosotros. Nosotros, desde nuestro no ser nada, no podemos aspirar al sentido. Es el sentido que se nos ofrece y el que se nos da. Este sería un primer sentido, por eso el Corán dice, Dios, en el fondo es el sentido, está más pegado a ti que tu vena yugular. Y este sería un primer sentido inmediato que todos tenemos por naturaleza. Y luego hay un sentido que debemos todos de buscar, que a mí me gusta más llamarle vocación o servicio. ¿A qué hemos venido? ¿Qué necesita la vida de nosotros? Cuando nosotros comprendemos qué es lo que la vida necesita de nosotros, la vida lo está comprendiendo en nosotros y a eso se le llama vocación, porque es precisamente ese camino que la vida abre en nosotros, que nos hace ver muy claramente por la sensibilidad que la propia vida ha puesto en nosotros, por las condiciones que ha puesto en nosotros, que lo nuestro es la poesía, la pintura, el cuidado de los demás, en fin, cada cual debe de encontrar su vocación de vida. Sin esa vocación de vida, la vida se convierte en algo lúgubre y sin sentido. Sin embargo, solamente con esa vocación abierta a lo que es la vida, vivida en el mundo, no es suficiente. Necesitamos algo más profundo, que es ese primer sentido del que hablábamos, ¿no? Entonces, creo que está bien que comencemos este diálogo distinguiendo, aunque finalmente es una sola cosa, porque este primer sentido es el que abarca a todos los demás, es el que da la luz, pero que hay un sentido, digamos, consustancial, aquello que nosotros somos, y que por lo tanto no está en lo que hacemos, no está en lo que pensamos, no está más que en lo que somos. Y hay otro sentido que de alguna manera arranca desde esa primera luz del sentido que a todos nos habita y nos hace conscientes, y que es el sentido que le vamos dando a la vida y que la vida va encontrando en nosotros en cuanto a nuestro hacer, en cuanto a nuestro decir y en cuanto a nuestro con los demás. Bueno, ya yo entro en la conversación, en vez de empezar por lo que a veces uno piensa, entro ya en conversación con lo que acabas de decir. Porque entonces, sí, que entro en conversación, no en lo que yo podía haber pensado inicialmente para contestar a la pregunta, porque quizás sí sea mejor. Claro, tú ya partes en tu expresión de sentido de lo que somos, pero claro, la noción de sentido es potencialmente más omniabarcante, porque podríamos preguntarnos acerca de si todo tipo de vida implica sentido o no, o solo lo que somos, es decir, la vida humana. Podríamos preguntarnos si todo tipo de vida implica ya sentido o no. Una ameba tiene sentido, la vida, porque tiene vida, tiene sentido, porque entonces entraríamos en la otra vertiente que tú has dicho, ¿introyectamos nosotros el sentido desde la vida humana en los otros órdenes de sentido? Porque esta sería la pregunta radical primordial acerca del uso que hacemos del término sentido. Porque tú has hecho un uso diferenciado entre el sentido a partir de lo que somos y luego aquello a lo que nos sentimos llamados, es decir, la vocación. Pero claro, los dos sentidos parten de la introyección desde nuestra configuración de lo que presuntamente somos, lo metemos en las otras cosas que no somos, porque nosotros no somos ameba. Entonces, yo creo que deberíamos aclarar desde el principio esos usos o ese horizonte de sentido en el que nos movemos. Y lo digo porque esto enlazaría con la otra pregunta que me ha hecho Juan Antonio, que deberemos luego contestar, y es esa gente que dice que no hay sentido. ¿Por qué se dice eso? ¿Cuál es el horizonte, el marco en el que se pueden hacer esas afirmaciones? Que si acaso lo podemos comentar luego, pero yo primero empezaría por ahí. Es decir, si el sentido es algo que ya siempre introyectamos, proyectamos los seres humanos en cualquier otra de las realidades vitales, ya no entro en las llamadas inanimadas, en las vitales, porque tú has empezado hablando, y tú en la pregunta también, acerca de lo que es la vida. ¿Se necesita sentido para la vida? Bueno, pero ¿para qué tipo de vida? Vendría a ser la pregunta inicial en la conversación.
Entonces, podemos proseguir, si quieres, ya contestando a esto, porque esto enlazaría con la noción de qué significa sentido. Hay gente que ha entendido la noción de sentido como la noción de fin. ¿Perdón? De fin, de teleología, de una finalidad. Pero, ¿podría haber un sentido sin finalidad? Yo es que solamente puedo hablar desde que es además a lo que se nos invita, desde mi experiencia vital, ¿no? Entonces, yo desde mi experiencia vital, cuando surge la pregunta por el sentido y me miro al espejo, me pongo una cara de ameba tremenda. Es decir, que no veo ninguna diferencia entre la ameba, la montaña. Lo tenemos en los evangelios. Si estos callaran, las piedras clamarían. Tendemos a pensar que las piedras son seres inanimados y que nosotros somos seres animados, y dentro de toda esa serie de distinciones que tienen su perfecto lugar dentro de lo que es lo relativo, tendemos a olvidar que la vida o el ser no es muchas vidas ni muchos seres, es una sola. Entonces, desde mi punto de vista, el sentido en su función primordial no es algo que tiende hacia un fin como algo teleológico, ¿no?, que tú has dicho, sino que el sentido es precisamente el principio y el fin de todas las cosas. Yo soy el alfa y el omega, se nos dijo en nuestra tradición, ¿no? Es decir, que cuando nosotros damos con ese sentido que nos constituye como lo que somos, es decir, un ser plenamente consciente de sí mismo, y que es aquel que se está haciendo consciente de sí mismo en cada una de las formas que anima. Es decir, para mí no hay ninguna diferencia entre el sentido que anima a la ameba o la conciencia, que es la que hace que las cosechas vengan puntuales, que todo funcione. Para mí todo es conciencia, para mí todo es ser. Entonces, partiendo de que todo es conciencia, todo es un mismo ser, evidentemente manifiesto en esta maravillosa diversidad de formas, porque es la única manera que tiene la unidad de manifestarse. Para mí el sentido es algo que no le ha sido dado al ser humano, aunque al ser humano le haya sido esa capacidad de aplicarlo, de verlo en todas sus cosas, etc. Sino que el sentido es ese principio desde el que partimos finalmente hacia ningún lugar. Porque todo el camino lo hacemos sin movernos del sentido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa frase para mí no están separados el camino, la verdad y la vida, ¿no?, sino que ese sentido que Jesús dijo que era como Cristo. Yo soy verdaderamente el que vive en vosotros. Pablo lo recoge así. No soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ese Cristo, que ha sido llamado así en la tradición cristiana, es lo que en otras tradiciones se ha llamado la conciencia pura. Aquello de lo que partimos a cada instante para pensar cualquier cosa, para definirnos. Pero esa es una interpretación que me atrevería a llamar cósmica, incluso de las palabras de Jesús. Pero hay otras interpretaciones, más en la tradición judía, cristiana y yo creo que islámica, que sería la interpretación histórica y que iría más en la línea de la pregunta que yo inicialmente he planteado a partir de tus expresiones. O sea, tú has retrotraído la noción de sentido evitando la teleología, y es una pregunta, yo creo que se puede evitar la finalidad. No necesariamente hay que pensar en términos de finalidad, no necesariamente. Pero lo que sí que habría que distinguir es si la noción de sentido es cósmica, que es por donde tú has ido, por esa unificación de todo tipo de vida, como has llegado a decir, la vida es una. Yo creo que en otras interpretaciones se establece una diferenciación más clara entre lo que pueden ser las culturas, las cosmovisiones, incluso las religiones, con sentido cósmico, y las culturas, las cosmovisiones y las religiones o interpretaciones religiosas con sentido histórico. Y eso habría que aclararlo, porque puede que haya, no sé si mi intervención lo aclara por lo menos como planteamiento. Sí, antes de que Vicente dé su visión de las cosas, me gustaría que no perdiéramos el hilo de dos cuestiones que han salido aquí y que habéis recogido. El asunto del que dice, no hay ningún sentido de ninguna índole, ¿no? Bueno, ¿desde qué horizonte se mueve? Yo creo que esto convendría decir una palabra. Y segundo, un tema que me parece muy importante. El que yo viva preocupado por el sentido, o me pregunte por el sentido,
no quiere decir que busque un fin, una meta, un logro o una conquista. Y yo creo que aparte de que converséis sobre vuestras visiones cósmica o histórica, ¿no? La visión cósmica o histórica, aparte de eso, esas dos cuestiones me gustaría que las conversarais también para ir desbrozando mejor el terreno nuestro, ¿no? Yo voy a tratar de contestar a Jesús, que su observación me parece muy pertinente, ¿no? Cuando yo hablo del sentido, evidentemente hablo del sentido universal, del sentido cósmico, en su más amplio y por otra parte en su más estricto ser, ¿no? Porque creo que sin partir desde ahí, inmediatamente el sentido queda pendiente de una serie de puntos de referencia. Por ejemplo, Montaigne, que fue un gran escritor, un gran hombre y un gran sabio, pero desde mi punto de vista cae en el error tan común de advertir y decir, repetir ese tópico o topicazo de decir el hombre hasta el último momento no puede decir si de verdad le ha ido bien o le ha ido mal. Que al fin y al cabo es un hablar sobre el sentido de la vida, si la vida ha sido cumplida o no. Porque cuando uno se acerca a la muerte sin tener las cuentas resueltas, la muerte te pone cara siempre de bruja. Te pone cara de bruja, te haya ido mejor o te haya ido peor. Creo que si el sentido lo desplazamos a cualquier otra cosa que no sea el propio sentido, y ahí ese sentido del que hablo es, por supuesto, el sentido cósmico, el sentido de la totalidad, inmediatamente el sentido queda supeditado a una serie de experiencias, a una serie de proyecciones, a una serie de movimientos. Pero es evidente que a partir de esa toma de contacto con el sentido universal, que carece de cualquier exigencia, porque se haya cumplido en todas las cosas, cuando nosotros decimos, ¿qué sentido tiene morir? Es decir, esto no es conveniente para mí, para ti no es conveniente, pero para las larvas que van a comerse tu cadáver es muy conveniente. Y como finalmente no se puede sostener de corazón que el hombre, cuando llega a la plenitud de su ser, sea más digno que una larva ni que cualquier otra cosa, porque esa es la experiencia franciscana, es decir, yo no soy nada, entonces no merezco nada especial. Entonces la búsqueda del sentido es absurda, es decir, absurda pero necesaria. Debe de surgir esa búsqueda del sentido, como él decía, que no tiene por qué tener una finalidad. Por ejemplo, el Zen dice, siéntate y haz zazen, pero este zazen es un zazen musotoku, sin buscar ningún provecho de nada, ni siquiera la iluminación, ni siquiera la comprensión, porque la comprensión es todo lo que hay, ¿no? Una vez que, desde mi punto de vista, se tiene resuelto interiormente ese problema del sentido como un absoluto, yo no cito sentido porque yo soy. Entonces, al ser, el sentido no está separado de mí. A partir de ahí es cuando podemos entrar en la conversación de cómo las religiones, la filosofía, cada uno de nosotros, de alguna manera vehicula ese sentido que nos mueve y que nos da pie. Claro, este es un problema muy radical a mi modo de ver, porque esa línea conduce al dejar ser, al dejarse ser, es decir, a vivir el sentido como una especie de donación, exclusivamente. A mi modo de ver, la vertiente histórica o la comprensión histórica de la vivencia, hay un elemento común, y creo que habría que resaltarlo y debemos, y tú lo has dicho en la pregunta, siempre estamos en la experiencia, sea la experiencia en el contexto cósmico o sea la experiencia histórica. Eso, creo que ese punto es común. Ahora bien, la diferencia estaría en que la experiencia cósmica vive de la donación de sentido, pero creo que le faltaría la dimensión histórica, que es la intervención de sentido. Porque si no, tenemos una especie de vivencia del sentido que solo recibimos, pero en el que no intervenimos. A mí me parece que la diferencia anterior nos podría ayudar a ver la doble faceta del sentido. Si no, el sentido es un dejar ser, que lo tiene, que es un escuchar. Tú tienes que escuchar. Y creo que en eso la poesía es clave. La poesía tiene la función de dejar que se escuche el sentido, y tenéis la gran virtud de poner un lenguaje que es resonancia de ese sentido. Pero es que ahí quizá falte la otra vertiente de la intervención del ser humano en la historia. Y creo que es lo que expresa la otra dimensión, porque el ser humano dice, bueno, pero yo tengo que hacer algo, o no, o solo hay que esperar al ser, por así decirlo. No, yo desde mi punto de vista
Sí, perdona. Donación, pero también intervención. Eso es, donación, Pero intervención. no olvidéis la cuestión que tú has tocado un poco lateralmente, pero yo creo que es importante. Es preciso que cuando yo encuentro un sentido, quiere decir que he encontrado la meta, el fin. ¿Eso estáis de acuerdo en que no se identifica el sentido en la vida con logro, conquista, meta, fin? Para mí todas esas cosas son las que ocultan el sentido de la vida. Es decir, yo, mi experiencia es la siguiente. Una vez que comentaba que si es solamente donación, evidentemente si lo decimos desde este lugar individual es una donación. Evidentemente no puede ser de otra manera. Yo, como ser individual, no me he dado sentido a mí mismo, no me he traído aquí, no he decidido cuál es mi función en la vida, dónde nací, etc. Yo he sido puesto aquí por la vida. Entonces, desde este lugar yo digo, es una donación. Jesús apunta muy bien, bueno, pero podremos nosotros hacer algo, evidentemente. Para mí ese hacer que es fundamental, porque por sus actos los conoceréis, forma parte de la donación. Es decir, en el momento en que esa donación es recibida plenamente, el único sentido que queda en la vida es precisamente el de compartir ese don primordial con los demás, que es el de comprender que uno no necesita ningún sentido cuando ama. Entonces, estos filósofos que salen en la televisión y que no se parecen nada a Jesús, no, pero es lo que tú te comentaste, un caso que no voy a decir el nombre, pero que se llenan la boca con que no existe el sentido, con que tal y que cual, y decir, bueno, vamos a ver, pero tú, ¿alguna vez has acariciado a una mujer? ¿Has acariciado a tu hijo? ¿Has visto un día de sol? Como dices que no existe el sentido, ¿dónde te vas a decir para volver? Ahora ya a lo más concreto. Yo he empezado por el cosmos y sigo por el mismo sitio. Es decir, la pregunta por el sentido, solamente desde la ceguera más absoluta, se puede hacer. El que pregunta por el sentido de la vida no la ha amado. Eso es evidente. Y el que no ha amado la vida, ¿cómo la va a comprender? ¿Cómo va a esclarecerse? Porque finalmente no hay otro sentido, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir porque no puedo hablar desde otro lugar, más que el amor. Cuando ese amor, que es idéntico a lo que somos, a la conciencia, al ser, abre puertas en nosotros, entonces lo único que nos queda es compartir la buena nueva. Compartir esa buena nueva y decir, bueno, aunque parezca que estamos llenos de preocupaciones, que estamos desasistidos, que no tenemos madre, que somos amados. Yo me he sentido amado. Y como yo me he sentido amado, no hay nadie que no sea amado. Para mí ahí está todo el sentido. Es decir, una vez que conectamos, o que de alguna manera el amor conecta con nosotros y abre puertas, es a partir de ahí donde, bien lo de Jesús, es a partir de ahí donde el dinamismo, en plena confianza y apoyado, porque lo que uno busca es el bien de todos los seres, a partir de que ve que todos somos uno, en el momento en que la intención que hay en ti la pone la vida, y es precisamente la de compartir, la de abrir ojos, la de abrazar, todo te acompaña y es mucho más sencillo. Y ahí, eso es inagotable. Ese primer sentido sin esta materialización de la que tú hablabas, no es nada. Porque entonces nos quedamos en una especie de contemplación vacía y de falso nirvana. Hay un momento muy hermoso en los evangelios que cuando Jesús se transfigura ante los 3 apóstoles y les muestra el cuerpo verdadero de la realidad y dice que se borraron los rasgos de su rostro y hasta el último átomo de este mundo se mostró como lo que en realidad es luz y verdad. Dijeron, ponnos una tienda aquí. Aquí nos quedamos. Y aquel les dijo, no, que tenemos faena abajo. Sí, resulta que hay que dejarse acariciar por la palabra poética. Yo creo que en un momento dado lo expresa muy bien Vicente en el último libro, cuando dice, bueno, no pretendemos decir la verdad, no pretendemos decir la verdad, es decir, no pretendemos disecarla, sino evocar, atención, la viveza de sus aromas. Evocar la viveza, y yo creo que ese es el ámbito en el que Vicente se mueve, y Jesús insiste en algo con lo que yo me siento muy próximo, y me gustaría que quizá también acentuaras un poco esto. El peso de la historia, el peso de nuestros sentimientos, el peso de la realidad que nos rodea, realidad económica, social, cultural, etcétera, y que nos hacemos a través de eso y tratamos también de cambiarlo. Ese peso,
ese peso de las cosas. Tú decías antes que lo tenías muy en cuenta, es verdad, pero yo creo que me gustaría que Jesús incidiera un poquillo en esto, ¿no? Sí, el Jesús, en este caso no de Nazaret, hay que aclarar que ojalá ese sentido que tú has dicho de Jesús de Nazaret, que yo considero que es revolucionario, y tal como tú has vuelto a decir, es una revolución, porque si ahora miramos, como dice Juan Antonio, la realidad de la vida, vemos que casi eso es, verdaderamente le has dado la vuelta, porque la oferta de sentido del amor es una oferta, pero francamente, en fin, no, por lo menos los medios de comunicación, que hoy son los que forman y deforman, por lo que se ve, la conciencia, no dan mucha noticia de eso. No sé si hay algún espacio de lo que es el amor al que has aludido. Por lo tanto, yendo a lo que habéis planteado, habría que ver que esa es una oferta de sentido y que es revolucionaria, sin duda, porque revoluciona, cambiaría el panorama de nuestra vida y de nuestra historia, pero no es asumida con facilidad, pero es una oferta. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca lo fue en la apariencia, en el mundo, pero es la única realidad. Pero ella es donde, eso yo no diría que es la única realidad, sino que es una oferta de sentido que puede cambiar la realidad, porque la realidad es polifacética, multifacética. Pero para mí una oferta es algo que tú puedes aceptar o no aceptar. Entonces, mi vivencia del amor no es eso. Quiero decir, tú puedes aceptarlo o no, pero el hecho es que tú estás siendo amado. ¿Y cómo lo sabes? Ahora que es que claro, ojalá. Solamente hay una manera de saberlo: sincerarte, mirar dentro de ti. Y cuando ves dentro de ti, se hace la luz y te das cuenta de que no hay dentro ni fuera, de que solo hay una cosa. Entonces, siempre el amor será la verdadera revolución. Todos aquellos que han hecho la verdadera revolución la han hecho desde el amor. A Sócrates se lo cargaron por eso. Sócrates corrompía a la juventud ateniense porque les enseñó a morir. Pero no lo hacía por el amor, ¿eh? No confundamos. Yo cuando leo a Sócrates veo el amor por todos los sitios. Yo es que me pasa eso, tengo esa deformación de nacimiento. Pero estás que la proyectando, estás llevándolo. Yo te reconozco lo que tú quieras. Pero yo, cuando veo lo que hizo Sócrates y de la manera que habló, veo el amor. Veo que él llegó y dijo: vengo a libraros de las angustias del nacimiento racional. Para mí esa frase, por no mencionar solo sé que no sé nada, que para mí es el conocimiento absoluto, pero esa frase es un ofrecerse, y es lo que hizo toda la vida. Es decir, vosotros estáis confundidos pensando ser aquello que pensáis. Yo soy así, yo soy esa, de la otra manera. Pero es una interpretación cristianizada de Sócrates, lo cual me parece muy bonito. Es la que yo tengo. Y es una oferta. Es la que yo tengo. Claro, pero finalmente cuando Sócrates dice: os libro del nacimiento racional, es decir, cuando simplemente os deis cuenta, darse cuenta es muy sencillo, todo el mundo lo ve. Lo que es difícil es llegar a vislumbrar el alcance que tiene el darse cuenta de que nosotros no podemos ser absolutamente ninguna de las cosas que pensemos ser. Porque eso no es más que un pensamiento, es decir, no son más que ideas. Entonces, lo que hay detrás de eso es que cuando tú, de alguna manera, echas abajo ese punto de referencia que tú ves frente a ti, porque son tus ideas sobre ti mismo, la mente, cuando tú echas eso abajo, claro, te quedas sin el punto de referencia. Y entonces la única manera de conocerte a ti mismo no es más que solo sé que no sé nada. Es decir, yo soy puro conocimiento. Pero cualquier cosa que yo diga ser no es más que algo transitorio, una bagatela que se va a terminar. Entonces, Sócrates, desde mi punto de vista, yendo al fondo de las cosas, y a lo mejor cristianizado, como tú quieras, no soy un especialista en Sócrates, soy un enamorado de Sócrates, que es otra cosa diferente, ¿no? Creo que la propuesta de Sócrates es una propuesta de vida. Es una propuesta de vida entera. Y de hecho, cuando él va a morir, le pregunta, no me acuerdo si es uno de los discípulos, Critón, le pregunta, dice: ¿cómo quieres que te enterremos, maestro? Y dice: bueno, yo sigue igual. Dice: ¿cómo vais a enterrar al principio que en mí ordena las palabras tal y cual? Dice: en cuanto al cuerpo, haced lo que queráis. Claro. Entonces, para mí es una misma propuesta, aunque evidentemente está separada por metodología, por momento, por muchas cosas. Ahora entiendo mejor lo que quieres decir, aunque es una visión cristianizada, pero el punto común, y creo que tiene mucha importancia en nuestra época
porque lo hemos olvidado por la creciente influencia del otro modelo, es, si he interpretado bien, lo siguiente, o voy a intentar reconstruirlo. Es decir, el sentido interno de las cosas. O sea, hay un sentido interno de las actividades que nosotros lo hemos trasladado a los resultados. Y esa es la pregunta, y todo tu discurso, ahora me doy cuenta, va, que luego eso lo puedes llenar plenamente con el amor, pero podría ser con otros sentidos, pero que sean internos. O sea, tú haces una actividad y al final en nuestra sociedad lo que buscamos son resultados, eficiencia. Es que ese es el problema. Y ese es el problema. Entonces sí que lo he captado. Claro. Bien. Es que para mí, eso es lo común. El gran problema está en todas las grandes tradiciones sapienciales. La Bhagavad Gita dice: vosotros no podéis apropiaros del fruto de la acción. Eso se llama el karma en el budismo, tú lo sabes perfectamente, lo explico un poco para los que están aquí y no tengan idea. Es decir, el momento en que tú vas esperando algo de aquello que tú estás haciendo, inmediatamente estás hundiéndote en la posibilidad de tu fracaso, de tu historia. Entonces, la vida no necesita tener un sentido de nada, y además dentro de ese no necesitar tener un sentido de nada, porque la vida como vida no lo precisa, es puro sentido, evidentemente despliega toda la posibilidad de sentidos y toda la posibilidad de acercamientos desde un sinfín de puntos de vista, ¿no? Pero desde mi punto de vista, si hasta el momento en que alguien no profundice, bueno, primero yo debo de resolver una cosa, debo de saber quién soy. Claro, esto ahora mismo es una cosa terrible, porque como se ha negado por tantísimas partes la posibilidad misma de saber quién somos, no podemos saber quién somos, no podemos conocer la muerte. No, un momento. Ahí la historia está llena de testimonios de gente que ha dicho: yo he muerto y estoy vivo aquí y ahora. Sócrates, Jesús, el Buda, este y el otro. Sin esa experiencia del morir a todo aquello que uno mismo piensa ser, creo que es difícil, no, creo que es imposible encontrar ese primer sentido del que yo hablo, y a partir del cual todo de manera natural se está extendiendo, ¿no? O sea, yo no estoy contradiciendo lo que tú dices, me parece muy interesante y muy importante la parte más cotidiana de esto, cómo se ha aplicado en la historia, porque de hecho el olvido precisamente de esta unidad de todas las cosas es el que ha propiciado tantísimas guerras, etcétera, etcétera. Para mí, la verdadera historia de la cultura es el sentimiento de unidad, que está aplicado en todas las tradiciones filosóficas y religiosas, porque sin ese sentimiento de la unidad nunca podremos evitar pisar el pie del prójimo, y ahí sí que entramos en ese sentido más de cada instante. Entonces habláis, Jesús decía, hablaba del sentido interno de las cosas, es decir, que el sentido lo vivimos en lo que vivimos, no en los resultados, no en los fines que consigamos. Yo creo que esto, ahí me parece que estamos de acuerdo. Además, hay que resaltar una cosa, es que en esa búsqueda de los fines es casi imposible no hacer violencia a los demás, porque las circunstancias, las cosas habitualmente se oponen a esos fines. Y cuando nosotros pensamos que tenemos muy claro que el fin, aunque lo llamemos justo y tal, es ese, y no nos dejamos de alguna manera malear por la vida, que a lo mejor tiene otros planes y que siempre es mucho más sabia que nosotros mismos, entonces ahí está el problema, ¿no? Es decir, el tema de los fines, yo creo que ahí hemos tocado con uno de los impedimentos grandes para comprender el sentido tal y como yo lo vivo. A eso enlazaría, a ver... Vamos a ver, yo creo que esta reflexión sobre el sentido originario, que es al que tú aludes, el primer sentido, como has dicho, yo lo interpretaría con esta terminología para que lo apreciemos en lo común, porque hay un sentido interno que vive Sócrates en lo que hace, que vive Jesús, que vives tú, que vive cualquiera, puede vivir un sentido interno. Nuestras sociedades han necesitado de sentidos no internos. Y entonces lo difícil en la vida es que necesitamos de los diversos sentidos. Esta sería la cuestión, es decir, porque uno también necesita ciertos resultados. Ahora, cuando se implanta casi de manera única esos otros sentidos secundarios, pueden matar la vida y el sentido originario. Yo creo que ese sería el punto fundamental. Cuando todos esos sentidos que ahora se llaman tener más dinero, un coche, dos móviles, no sé cuántos, todas esas tonterías
¿Cuánto dura todo eso? Sí, pero es las tonterías que llenan la vida de cada... De cabo a rabo, es que la gente ya no ve nada más, no la gente que estáis aquí, que de hecho estáis aquí, y eso ya demuestra algo, pero la grandísima mayoría de la gente no ve nada más y no se da cuenta que hacer todas esas cosas juntas y ponerlas juntas y ver que todo eso no es nada, es sencillísimo. Pero llena la vida, Claro. fíjate, no es nada, ¿no? No es nada. No la llena, la vacía de la siguiente manera. Es decir, aquellos que solamente tienen eso, la tienen muy llena de desesperación, de desconfianza, de problemas, de inquietudes, de ignorancia. En Pero definitiva. cuando es, como tú has dicho, la palabra solo. Por supuesto. Cuando es solo Por eso. supuesto. Porque si no, da la sensación de que son alternativas. No. Yo creo, o sea, yo estoy en lo tuyo, totalmente. Es decir, No son alternativas. esto es imposible de separar. Exacto. Yo lo único que insisto es que sin dar de alguna manera con ese principio, que es el principio de pura armonía, a partir del cual todo se da en armonía, ocurra lo que ocurra, uno debe de llegar a un punto en que es incapaz, es decir, en que se hace peor que un asno. Un hombre verdadero no puede jamás juzgar nada, porque él no es quien. Es decir, es que la vida es tan amplia. Es decir esto es malo es una cosa absurda. ¿Malo para quién? Es decir, desde una postura universal, que es la única que no falsea las cosas, lo conveniente y lo inconveniente desaparecen absolutamente. Y a partir de ahí vuelven a aparecer, porque son necesarios, pero sin confundirlos con absolutos. Es decir, es evidente que lo conveniente es que no se muera mi hijo, ¿eh? Eso es evidentísimo, pero desde un punto de vista universal no hay conveniencia, porque la muerte de mi hijo es, y estoy poniendo un ejemplo muy disparatado, pero es para que se vea de lo que estoy hablando. La muerte de mi hijo realmente no es la muerte de ninguna cosa, porque la vida pulsa en la muerte de mi hijo, en las larvas que se comen el cadáver. La vida está por todos los sitios. Cuando decimos que tenemos un cáncer y que nos vamos a morir, las células que se reproducen de una manera, están en su momento estelar. Son una misma vida pulsando ahí dentro. Esa vida que nos mata es la misma vida. Es decir, cuando se ve esto, evidentemente, no podemos separar ese sentido primordial de nuestro estar en el mundo y de nuestro abrirnos a los demás. Y eso es fundamental, porque cualquier filosofía, cualquier religión tal que olvide esa segunda parte, evidentemente es un fraude, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Me permites, pues yo introduzco lo que quizá vas a decir tú. Que tú has expresado esta visión, por decirlo de alguna manera, universal, total, cósmica, decía Jesús, pero hay algo que en otras tradiciones quizá valoramos, y entraría dentro de estas tradiciones históricas, que es la singularidad de cada vida, que no tiene precio, que no se compra, que no se vende, que es sagrada. Entonces, claro, ahí yo mismo me sentí un poco chocado. Entonces, quizá Jesús también puedes aportar desde tu perspectiva. Yo partiría incluso de un primer punto al que ha abocado la intervención, o las últimas intervenciones de Vicente, y es que a lo que llegamos es a la necesidad de una armonía de sentidos. Tenemos pluralidad de sentidos, no los podemos negar porque los necesitamos de diversa manera, no podemos establecer que haya una antítesis absoluta, porque entonces no habría armonía, sino que la verdadera sabiduría consistiría en saber armonizar los sentidos plurales de nuestra vida. Ahí es donde partiría. Y entonces ahí es donde ya podíamos entrar en la segunda parte de la pregunta de Juan Antonio. ¿Hay algún sentido que incluya cualitativamente, de modo diferencial, los diversos tipos de sentido de vida? ¿Es lo mismo las células y la ameba que el ser humano en el orden con un término que has vuelto tú a utilizar, que es la dignidad? En el orden, sí, para mí el tema de la dignidad está resuelto, es clarísimo, ¿eh? Vuelvo a repetir que hablo desde mi vivencia. Para mí, sí, la dignidad significa un respeto absoluto por todas las cosas, por todas las necesidades de cada cual. ¿Por todo? Por todo. ¿Por los virus también? Perfectamente, sí. Se puede. Bueno, yo eso sí que lo Momento. Por los virus, ¿qué piensa bien? Se ¿Entiendes puede, lo que dices? se puede respetar los virus y combatirlos.
Ah, eso bien. Vamos a ver, lo que yo planteo es lo siguiente. Creo que un hombre que de verdad esté convencido de que, de alguna manera, él o su hijo es más importante que una mota de polvo, ese hombre se está poniendo falsamente por encima de la mota de polvo. A partir de ahí, esa es la naturaleza humana en su última dimensión. Pero a partir de ahí, lo que es tan natural, y cuando uno parte de lo natural no puede negar lo natural luego, en lo relativo. Es evidente que es muy natural que yo me preocupe de mi hijo y no de la mota de polvo, tal, porque ya se preocupa la vida, eso es evidente. Entonces, por eso digo yo que hay que combatir las bacterias de hecho que producen, por supuesto, porque está en nuestra naturaleza. Es decir, pero lo que no hay que sentir nunca, desde mi punto de vista, es que haya nada que pueda matar la vida. Porque la vida pulsa igual, en esas bacterias, en la mota de polvo, la vida es una. La vida es una, pero diferenciada. Evidentemente. Como el cerebro es uno, pero diferenciado. Y ahí estaba lo que decía. Sí, pero es que yo creo que aquí hay dos visiones, y me parece que una visión, en el fondo, es una única visión. Dejadme que explique una cosa que... Pero sí, es que quiero pasar a otras cosas. Pero una cosa antes, sí, porque pero sin esto sí. Parece que yo estoy diciendo una cosa diferente. Y no digo una cosa diferente. Para mí, la verdadera individualidad de cada cual, es decir, aquello que en cada cual es absolutamente digno de respeto, porque como tú has dicho, que cada cual es único, maravillosamente, eso, el ver al otro plenamente, solo te lo da cuando tú ves en el otro aquello que es idéntico a ti. Eso que dijo Pablo, vosotros veis ahora como un espejo, pero yo conozco en identidad. Es decir, ¿qué es aquello que es idéntico en Jesús, en ti, en mí, en todos nosotros? El principio consciente. Aquello de lo que partimos para aprender cualquier cosa. Decimos que somos este cuerpo, porque nos han enseñado que somos este cuerpo, pero yo este cuerpo lo veo unido a todo. Entonces, cuando lo ves unido a todo, no estás borrando la singularidad perfecta de cada cosa. Al revés, te haces arrancar de la verdadera singularidad de todas las cosas, que es la vida, la conciencia pulsando una en todas las cosas. Y a partir de ahí es maravilloso que seamos diferentes, porque si no, es que además no podríamos ser de otra manera. Pero ahí es donde uno puede respetar, y ahí vamos, la individualidad completa de la otra persona. No quiere decir que si uno va por ahí tratando de atracar a alguien, uno no, porque somos hermanos, no te voy... No, oye, yo voy a coger... Pero no primos, ¿verdad? Claro, ahí está todo. Tú lo has resumido. Es decir, que cuando alguien habla de unidad piensa que no. Es decir, somos hermanos pero no primos. Es decir, yo comprendo que, además es muy fácil de verlo, el señor que ha nacido en una familia que son de la ETA de toda la vida, que a su padre lo mata la Guardia Civil, ese señor le pedimos mucho si no le pedimos que coja una pistola, convencido de su gran honor, y mate a alguien luego. Entonces, a esta gente, evidentemente, hay que meterla en la cárcel, hay que procurar, pero no tenemos que despreciarlos, poner por encima, odiarlos. Y esto es lo que te he dicho con una cosa muy sencilla. Somos hermanos, pero no primos. El que molesta, tal, hay que proteger a los demás, pero no... Sí, avanzando, no cambiando de tercio, pero hay una palabra que ha venido a vuestros labios constantemente, el valor de la experiencia, vivir la experiencia, acudir a la experiencia. Creo que eso es importante sobre todo por lo que comentabais antes a propósito de los resultados, ¿no? Como esa experiencia en realidad genuina está como tapada, ¿no? Exacto. Ese punto me gustaría que lo conversarais un poco, y la valoración del presente, que yo creo que también desde perspectivas coincidentes o no coincidentes, pero esa valoración del presente la acentuáis los dos también, O sea, ¿no? del presente, de la Experiencia, presencia. No de la actualidad, sino del presente, de la presencia. La presencia. A ver si comentáis experiencia. No la tenemos tapada, la experiencia genuina. Sí, yo sí que creo, es lo que expresa la experiencia poética, la tenemos no solo tapada, sino creo que obnubilada totalmente. Y nuestra sociedad, ¿cuál es el espacio para poder pensar o para poder sentir de una manera casi ingenua, de primera ingenuidad? Es imposible. ¿Qué hace la gente normalmente? Se levanta y ya está con todas las teclas dándole al teléfono, a la radio, a no sé cuánto. No hay silencio siquiera. A mí eso me maravilla.
Es decir, ¿cuáles son los espacios posibles de emergencia, de vivencia del sentido de esto que estamos hablando? Si no damos ni tiempo, no damos lugar, no sé, yo veo que entonces la poesía... Tienes más razón con Santo, lo que dices, que es que eso es así, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Algo nos está pasando. Estamos en un momento histórico en que yo, para mí, de verdad, todas las preguntas de la historia se acaban en cuanto uno escucha cantar un pájaro. Eso es todo para mí la filosofía. Pero de verdad escuchar cantar un pájaro, que es cuando tú te das cuenta de que el pájaro ese está cantando en el presente absoluto, que no está separado de ti, que en el instante en que escuchas la más mínima cosa, solo puedes estar escuchándolo dentro del ser absoluto de todas las cosas. Es decir, la gente se pregunta, ¿cómo es que hay algo cuando podía no haber habido nada? Para mí esa pregunta es absurda. Tú estás diciendo que podía no haber habido nada desde la plataforma que te presta el ser eterno. ¿Desde dónde si no? Es decir, la nada no es más que una idea. O sea, esa nada de la que todo el mundo habla, cuando venga la muerte, vendrá la nada. ¿Cómo? ¿Dónde está la muerte y la nada? No pueden estar, porque el ser se ha firmado en ese instante que precede la muerte eternamente. Porque la conciencia es aquí y ahora, como tú has dicho. Ese sentido de presencia consciente es aquí y ahora. Y lo demás son conceptos. Ahora digo que estoy aquí y luego, pues si nos fuéramos a la luna, diría, estoy en la luna, pero seguiría estando aquí y ahora. Y aquí y ahora recibe los nombres de todos los tiempos y los espacios. Aquí y ahora le llamamos a cuando estoy en la luna, cuando estoy no sé dónde, y no nos damos cuenta de que el principio que nosotros somos no se mueve jamás. Que todas las imágenes aparecen frente a nosotros y que cuando el cuerpo se mueve, nosotros no nos movemos. Entonces, a partir de ahí, es cuando podemos ir al fondo de las cosas y utilizar todos estos conceptos maravillosos que nos permiten quedar mañana y no confundirlo con pasado mañana, pero sin perder de vista lo que tú has dicho, el sentido de presencia que nos tiene aquí y ahora. Y es ahí donde canta el pájaro, es ahí donde somos niños, es ahí donde somos viejos, y es ahí donde parece que va a llegar la muerte, y cuando llega, resulta que no existe la muerte. Claro, yo eso, sinceramente... Porque se da de morros con la luz del momento presente que tú Es que eres. a mí lo que me maravilla es cómo puedes hablar de eso. Yo sinceramente ante eso te aseguro que siempre lo estás diciendo y yo digo, ¿y cómo lo sabes? Lo digo porque soy... yo no me atrevería, sinceramente, a lo mejor es que tú tienes una evocación especial de una luz especial. Sinceramente, Lo digo es porque, maravilloso. lo digo porque me he convertido en un sinvergüenza. Hombre, no, No, sí, lo digo, ¿verdad? Sí, no porque... Porque que no me da vergüenza decir las cosas con las que vivo a cada instante. Porque escuchas a lo mejor a la realidad y tienes una capacidad... Bueno, es que eso sí que es lo que... no quiero entrar en esto porque... Sí, es una vivencia, Jesús. Pero en la cuestión griega, en los griegos, la noción de logos griega, originariamente iba en esa línea, de escuchar a las cosas, sentir primordialmente la voz de las cosas. Bien, y eso quizá quien mejor lo expresa sois los poetas, porque tenéis esa capacidad, no lo digo con ninguna sorna, en serio. Es decir, algo resuena porque la sensibilidad vuestra es capaz de captarlo y transmitirlo. Ahora bien, desde otro punto de vista, uno siempre se queda con la pregunta, ¿y cómo se accede a eso? No, ¿Cómo no hay... se participa de eso? ¿No? Sería... Porque es que me gustaría que aquí y ahora, la facticidad. Aquí y ahora, sin utilizar quizá el término facticidad, pero subrayando cómo verías tú el aquí y ahora. Yo lo vería para... distendido, que era lo otro, que cuando ese tema lo tratáramos, en tu pregunta había pensado decir, es que esa presencia de la que tú dices, que a mí me parece que es punto de partida, ineludible, porque si no, no dejamos espacio para que eso aparezca. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Normalmente, por esto que estamos con los cachivaches, estamos siempre alterados, estamos continuamente alterados y cada vez más alterados porque hay más medios que nos alteran. Entonces, yo donde veo la diferencia, y es lo que sí que quería plantear, es que esa conciencia no es solo presencia de un momento, es distendida, lo que podríamos llamar extática, o sea, dimensionalmente, porque si no, el ser humano no tendría capacidad de ver y vivir pasado, presente y futuro. Y esto tiene, a mi modo de ver, relación con el sentido, porque el sentido se gana con el tiempo. Eso es no solo en un presente eterno, que es lo que he leído muchas veces en tus poemas, sale mucho, esa especie de presente eterno. Yo sí que te plantearía, si no ves que es necesario para ganar sentido, el tiempo distendido.
Y eso entroncaría con la historia, pero bueno. Ahí tocamos una cosa que yo creo que es muy complicada para... Yo la toco en mis libros, tal, pero decir que el tiempo, que es lo que cada cual se piensa para sí, porque no hay otro tiempo más que un pensamiento, que decir, realmente cuando decimos mañana es un desplazamiento mental, mañana, pero cuando sea mañana será aquí y ahora. Cuando decimos ayer o dentro, hace mil siglos era aquí y ahora. Entonces la vivencia de la presencia consciente, evidentemente, te hace ver muy claramente que lo que llamamos muerte no es más que una invención cultural. Que hay una muerte del cuerpo es evidente, y que hay un deshacerse del cuerpo y tal, es evidente, pero el cuerpo nunca ha protestado por su muerte, porque el cuerpo, entre otras cosas, no está hecho más que de los 4 elementos universales, es uno con todo, no se pierde, como tú sabes muy bien. Entonces hubo un griego, ya que hablamos de los griegos, a quien yo tengo mucho cariño, Yo también. y a todo el mundo griego y a esa hermosura, ¿no? Es que es una maravilla. Y entonces Tales de Mileto de repente dijo un día, no hay ninguna diferencia entre la vida y la muerte. Y el machaca de turno que estaba al lado despistado, con el smartphone de entonces que habría, le dijo, ¿y por qué no te suicidas? Y otro le dijo, porque no hay ninguna diferencia. Este es un matiz en el que no caemos nunca. Entonces, lo que quiere decirse con esto es lo siguiente, desde mi punto de vista. Y esto creo que es muy fácil de entender. Otra cosa es llevarlo a la práctica y no dejarse ganar por la sugestión de que vamos a morir. Pero la cuestión que todo el mundo vive y tiene experiencias de que solo tenemos experiencia de la vida. Lo que pasa es que hay una idea cultural que dice, la muerte viene para arrebataros todo aquello de lo que ahora disfrutáis. ¿Cómo es posible? Para eso tendríamos que despertar en mitad de la muerte y decir, joder, ahora sí que estoy muerto y ya ni puedo bailar, ni hablar con mi amigo Jesús y Juan Antonio, ni disfrutar de la vida y de la belleza de las mujeres. Eso sería, la gente normalmente, por una idea cultural, confunde la muerte con una cárcel. Pero el hecho absolutamente fehaciente es que no hay experiencia de la muerte y sí de la vida. Si nosotros no nos molestamos en traer a colación, ay, el día que me muera ya me falta menos, jamás hay ninguna muerte por ninguna parte. No se ve la muerte es una idea. Nosotros, cuando queremos pensar en la muerte es una limpieza, la muerte es la vida, es la madre. Lo que llamamos muerte, por eso dijo Mahoma, el hombre está dormido, cuando muere despierta. Porque en el momento en que este cuerpo, y esa fue mi vivencia, no tengo vergüenza de decírtelo aquí y de confesarlo, en el momento en que el cuerpo nos abandona, y la conciencia de las cosas nos abandona, como lo que hay detrás de eso no es la nada esa, que es una idea, sino la pura luz infinita de la vida, consciente que somos. La sorpresa de la muerte es que cuando pensamos que se apagan las luces, se enciende el Mestalla entero para siempre y te das cuenta de que tú ni has entrado ni has salido de ahí, de que tú eres eso, como ha dicho toda la gran tradición. Entonces, para mí hubo un momento en que todo esto que parece tan real se mostró como verdaderamente es. Pura luz, llámale luz, amor, libertad. Las palabras no bastan, pero por otra parte, las palabras sí bastan cuando el corazón está abierto. Nadie puede hacer nada, ni ningún mérito, ningún zen, ninguna, para que eso ocurra. Porque es la vida la que se encuentra a sí misma a través, evidentemente siempre, de un individuo. Y es cuando esa vida muestra la verdadera individualidad de cada uno, que es la vida latiendo en cada uno. Yo en este tema, sinceramente, ya que hablamos con sinceridad, porque esto de poder hablar con sinceridad de estos temas, esto es un privilegio, sinceramente, es un privilegio. A mí esto me cuesta muchísimo, sincerísimamente. O sea, es que me pongo con la carne de gallina. Y los amigos que me conocen en este tema saben que este tema en concreto de verdad que me afecta muchísimo, porque lo vivo muy problemáticamente, ya que sale, y que merecería un tratamiento especial. Podríamos, no digo nosotros, pero quien sea que lo trate, y de verdad me resulta verdaderamente sorprendente y además me suscita una casi reverencia por ti, con la capacidad que tienes de expresar esa lucidez, esa luz de lucidez. Pero a mí también tengo que decir que a mí me cuesta mucho el vivirlo. A mí me costó tanto que nunca lo he vivido yo. Ahora bueno, iba a decir otra cosa, sí, pero vamos a ver, la idea es incorporaros a esta conversación, por tanto, queda abierto el espacio para
experiencias, preguntas para compartir. A partir de ya, quien quiera levantar la mano, claro, es que si no... tenemos un rato. Yo lo único que diría, porque claro, aquí tenemos a Jesús que dice que le cuesta, porque Él es parte del aquí y el ahora, el tiempo presente, el peso del tiempo, el peso de la historia, la facticidad el peso de la corporeidad, la facticidad humana, pero atención, eso no es para quedarse en las cosas concretas, sino que tiene la capacidad desde el punto de vista filosófico, desde esa facticidad irrebasable, tratar de elevarse a un nivel de conciencia crítica, vigilante, universal, etc. Y al revés, este señor que parece que está en la luz, en la luz, en la luz, En la luz no hay nadie. después te hace un poema sobre la mariposa, Es que por algo bien concreto, que te deja sin habla, o sobre la rosa, con un poder simbólico, ¿no? Y cómo desde algo tan concreto, podemos elevarnos, ¿no? A esa luz que dices tú, o a ese sentido vigilante, crítico que dice Jesús. Bien, vamos a continuar conversando un rato, porque no queremos que se prolongue demasiado esto. Pero sería importante que alguno de vosotros empezara a compartir y a participar. No es un discurso elaborado, pero cuestiones que me han suscitado lo que se ha ido comentando. La pregunta por el sentido para mí es la pregunta por la experiencia, la existencia. Pero claro, ahí hay niveles de experiencia y niveles de existencia. Desde un nivel superficial, el discurrir, el pasado, el presente y el futuro están ahí. Desde otro nivel, el pasado, el presente y el futuro no están tan ahí. Y desde otro nivel todavía no hay más que presente. En un nivel hay historia, en otro nivel hay eternidad. Si no hay discurrir, para empezar, si no hay discurrir de mí, hay eternidad. Ahí hay niveles de sentido diferentes también. ¿Cuál es el primigenio? El que está más entroncado con la experiencia, el que está más detrás de todo eso. Desde ahí una mariposa puede ser cargada con todo el sentido de la luz que la alienta. Para mí hay niveles de sentidos, y el nivel de sentido remite a la conciencia que lo está haciendo. Para mí hay historia en un nivel superficial, y en otro nivel, quiero decir, en un nivel relativo, y en otro nivel, en un nivel absoluto, no hay historia, hay eternidad. Claro que no estamos ni allí ni aquí de continuo, no estamos ni volcados hacia afuera comprometidos con la existencia, ni completamente desidentificados de eso y centrados en un presente eterno. No hay ningún discurso elaborado detrás de todo esto. Han resumido las dos concepciones de tiempo que prevalecen en una y otra de las posiciones. Eternidad e historia, por resumirlo, ¿no? Yo no los contrapongo, que yo estoy contigo en ello, que no... Pero yo lo que pasa es que no veo una diferencia esencial. Pero culturalmente es verdad. En Grecia se vivía la eternidad. O sea, la eternidad o el aei, el siempre. En el mundo de las religiones abrahámicas, el siempre se vive, pero siempre a través de la historia. Es otra mentalidad. Porque... Bueno, pero tú fíjate que cuando, por ejemplo, por tomar el tema que tú has sacado, ¿no? En el Éxodo, ese viaje que hay, es un viaje más allá del tiempo. Es un viaje... Pero en el tiempo. Sí, pero lo que tiene eso es que antes se nos ha pasado que es un tema que es importante, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Es decir, la búsqueda espiritual solo puede realizarse en el tiempo, evidentemente, ¿no? Pero cuando esa búsqueda espiritual culmina, no culmina en el tiempo. Culmina precisamente en ese presente absoluto. Por eso Jesús dice, llega la hora y ya estamos en ella, dice siempre. Porque aquel que va buscando el momento, es decir, el que tiene un método para llegar a conocer la realidad, ahora voy a hacer zazen, luego iré al congreso de tal, a oír al lama de no sé qué, todo eso se hace en el tiempo. Y realmente,
Si tú, en el tiempo, encuentras una razón, una justificación, algo, una plenitud, en el tiempo lo vas a perder seguro. Por lo tanto, la búsqueda espiritual apunta a que el tiempo es necesario para mostrar que antes de todo tiempo, y sin estar en contraposición a él en absoluto, tal, está lo que tú eres, el pleno sentido de lo que tú eres. La vida viva, aquello que no es un concepto, aquello que no se refiere a nada y que, por otra parte, todas las cosas vienen referidas a ello, ¿no? Entonces, para mí, evidentemente, en lo que es, que debe de surgir, creo, en todos nosotros, esa pregunta fundamental, por el sentido, por lo que somos, tal, eso no tiene más que una manera de ser vivido, que es a través del tiempo. Pero lo que yo digo es que esa recta que aparece de la búsqueda, de pronto, cuando se llega al final, te retrotrae al principio de dónde iba yo, porque si, antes que nada estoy yo. ¿Quién es el que busca el sentido? Esa es la palabra, ¿no? Una vez que ves eso, ya no se contrapone, por supuesto, con el tiempo histórico, tal, en absoluto, porque yo creo que lo natural, precisamente, lo que tiene es que cabe todo, armoniosamente y hermosamente. Todas las opiniones, el tiempo, las opiniones sobre el tiempo, tal. La pura comprensión lo que tiene es que nunca puede ir contra nadie, porque todo le parece oportuno, porque todo brota de ella misma. Es decir, todas las ideas acerca de lo que somos brotan presente de lo que somos, ¿no? Sí. Yo, de todos modos, no tendría una valoración negativa del tiempo. Somos tiempo. No, al revés. Sí, yo estoy encantado. No nos hacemos en el tiempo, somos. Otra manera de decirlo es así. Lo decía Machado muy bien. Claro, en su somos poema. Ya, pero ¿quién de verdaderamente vive? Y el sentido se quizá el tiempo. El maestro Dogen decía eso, decía, nosotros somos tiempo, tiempo en el tiempo, pero que pocos ven eso. Si vieran que somos tiempo en el tiempo, verían inmediatamente que no somos nada. Y en ese ver que no somos nada, somos la plena lucidez en todo tiempo. Quiero decir que cuando tú dices, somos tiempo, sí, es evidente para todos, pero es como decir, todos somos cualquiera, eso nadie lo nega, ¿no? Pero cuando viene para los suyos, es decir, cuando llega la muerte, todo el mundo se lo toma como un asunto personal. ¿Cómo es posible? Es que es personal. Vamos a ver. Es muy Y personal. además, fíjate, Vamos a ver. dice, se me ha muerto. Tal, es que es muy personal. Vamos a mí ver. este tema me... Vamos a ver. Lo explico de manera breve. Si no podemos encontrar aquí en ninguna parte a alguien que no sea un cualquiera, un alguien. Porque esto de Vicente y Pepe es un nombre, es decir, un alguien, un algo, todo idéntico, un alguien, un algo. Si no podemos encontrar un alguien que no sea un cualquiera, a no ser que le preguntemos a alguien determinado que estará muy dispuesto a afirmar que él es un cualquiera muy especial, entonces si vemos que todos a la muerte se nos lleva con ese garbo, porque nos lo tomamos como un asunto personal, somos el primero que va a morir, no muere todo a cada instante. Además, otro tema también importante, ese pensar que la muerte es una cosa que está allá y que viene dentro de no sé cuánto tiempo, cuando la muerte solo puede suceder como cualquier experiencia aquí y ahora, y cuando uno esté así, ay, que me voy, y lo vea, dirá, coño, ¿dónde están los 80 años? Todo que me pareció tal. Por eso se llama El momento de la verdad. Y hay una novela maravillosa de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, en la que después de padecer una muerte anunciada tal, llega un momento en que están ahí todos velando el cadáver y alguien dice, se va a morir. Y él dice, sí, ahora es cuando ha muerto, se dice para sí mismo, ahora es cuando ha muerto la muerte. ¿Dónde está la muerte? La buscaba y no la veía. Luego ahora es luz, dice Iván Ilich. Dice, a esa comprensión no se movió, aunque la agonía para todos los demás pareció durar 2 horas y tal igual, yo ya no pude moverme de esto, que no es el paraíso. Porque no hay ahí nada más que pura comprensión. Entonces, para mí la muerte, si queremos traer la colación, yo no veo más que la vida por todos los sitios, mire por donde mire, pero bueno, si queremos traer la muerte, que está muy bien traerla de vez en cuando, para mostrar lo que hay, para mí no es una cosa que viene tal, sino que cuando uno está maduro para morir, la muerte se toma en este mismo instante. Y el momento en que tú tomas la muerte en este mismo instante, te está tomando la vida. Por otra parte, la muerte, ya digo, no es eso, a cada instante está muriendo un montón de células, se me están cayendo los pelos, nacen otros nuevos. ¿Dónde está? Es que para mí el lío maravilloso es tan grande que decir, ahora muero, tal, ¿quién? ¿A quién me refiero? ¿Qué parte de mí? ¿Qué es lo que muere? ¿Entiendes lo que te hablo? O sea, No. ¿no lo entiendes? Pues me parece muy bien. Que tú... De verdad, eso
lo fantástico, esto es lo fantástico. Quiere decir que cuando yo voy a buscar algo... Sí, pero no, Sí, es que necesitamos... yo creo que no debemos enredar. A mí me parece que hay aquí dos... Pero fíjate, solo, ya que te gusta, a mí también, evidentemente, Jesús de Nazaret, ¿qué dice en último? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo arregla como Tolstoy. No, y me parece muy bien, muy bello, y porque Tolstoy, Lo que está diciendo ahí Jesús... que es verdad, porque Yo no me quisiera meter en esta historia porque es que si no... No, pero lo digo porque... Pero lo que está diciendo ahí Jesús... Estamos llegando al fondo... Desde mi punto de vista, lo que está ahí afirmando Jesús es precisamente el cumplimiento absoluto de su fe. O sea, no es... Yo durante toda la vida pensé lo mismo que tú estás diciendo ahora, pero lo que ahí está diciendo Jesús, después inmediatamente dice, todo está cumplido. O sea, después de ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evidentemente Dios, que es para mí el sentido absoluto, la conciencia pura, no puede ser Dios más que de cara al mundo. Allá donde Dios mora en sí mismo, no aparece ningún mundo ni ninguna perfección. Donde lo absoluto es lo absoluto, no ha aparecido ni siquiera, porque eso ya según toda la tradición védica aparece como la gran ilusión primordial, el yo soy. El yo soy. Porque el yo soy de Jesús, bien entendido, quiere decir, yo soy eso que está detrás de mí, el Padre, y que jamás ha visto nadie ni verá. No todas estas cosas, también soy todas estas cosas, pero yo soy eso. Entonces el yo soy... Te dejamos saber si alguien esto quiere compartir... Esto ha de continuar, Vicente. ¿Quiere compartir algo más? Es que es fenomenal. Sí, esto, aquí he aprendido la pregunta, sí. Hola, bona nit i felicitats perquè ens esteu oferint un concert harmoniosíssim a 4 mans i no sé si a 6, perquè el moderador crec que està introduint en la seva pròpia collita reflexions de molta entitat i no voldria contribuir a que encara vos enlairareu més, perquè allà fan una observació i en lloc, diguem-ne, d'aplanar o abaixar una miqueta el nivell encara us pugeu, no? Per tant, jo voldria contribuir a que abaixar una miqueta la guàrdia intel·lectual o metafísica i suggerir-li al professor Gallego i al poeta Jesús Conill aposta que segurament, i el moderador ho acabarà de confirmar, no? Ens esteu donant, en fi, no dic una lliçó, però una autèntica injecció de desassossec. És a dir, jo no sé quan soparem avui o fem habitualment. Perquè esteu aconseguint que tot el nostre ser, no sé si biològic, orgànic, psicològic, espiritual o religiós, estigui absolutament trasbalsat. Jo, per exemple, estic absolutament descol·locat, no? Això és molt bo, Descol·locar-se de volta en quan va molt bé. És molt bo, segons per aquí, segons per aquí, no? Però bueno, ho acceptem i ho valorem i jo crec que se us ha de felicitar, no? El que crec que al final del procés, perquè jo no sé quin sentit li havíeu programat a la vostra intervenció, parlant de sentits, però com a mínim esteu aconseguint una, diguem-ne, finalitat, encara que no voleu parlar de finalitats, absolutament gratificant, encara que problemàtica. Per parlar també en termes una miqueta antinòmics com els esteu gastant, no? Però vull esperar que en successives edicions de les trobades d'avui encontrarem les experiències vitals més intel·ligibles perquè són més comparables al nostre dia a dia. I ens trobarem segurament que persones amb experiències vitals problemàtiques, precàries, difícils, segurament tristíssimes, que estaran mostrant o demostrant que tenen un sentit de la vida molt més esperançat que altres experiències plenes, diguem-ne, de resultats absolutament que colmarien les aspiracions de qualsevol persona i que en canvi es troben absolutament tristos i decebuts, no? I bueno, deixeu-me dir també que la gràcia que teniu és que ho feu amb un somriure, vull dir, esteu parlant de qüestions absolutament transcendents, però resulta que en el toma iraca i les reflexions i les ocurrències esteu fent una autèntica pedagogia de la comunicació, en fi, perfectament assolible, per tant, felicitats. Sí, jo crec que tens raó. No volem arribar a una conclusió,
n'hi ha visions diferents, n'hi ha perspectives diferents, i jo crec que està molt bé que es parli. I que es parli, tu tens tota la raó, també, a partir de l'experiència vital, no? Experiències vitals, ¿no? Volem arribar ahí también. Yo desde luego he hablado de la experiencia vital, porque he hecho una confesión, como tú, Vicente, sobre la cuestión más vital, en eso estoy de acuerdo, que es la muerte, porque la muerte pertenece a la vida. Y un aspecto que ha señalado Marc, que no, creo que nos hacía falta, pero no habíamos llegado, porque como el sentido que teníamos, vamos a conversar. No, la preparación ha sido la lectura de los poemas y además con los que hemos hablado, es verdad, decimos, ¿a qué vamos? Vamos a hablar, pero era una cuestión abierta, no estaba preparado de una manera fija y además hemos ido por sitios que no sabíamos. Pero sí que quería incorporar de tu intervención un aspecto al que nos llevaba y es esa frase, ese término final que has nombrado, que es la esperanza. Yo personalmente, el sentido, la dimensión de sentido, y por eso la cuestión del tiempo, la cuestión de la historia, a mí me lleva a que la distensión del sentido de lo que uno vive, incluso ante la muerte, la única voz que a mí sí que me resuena es la potencial esperanza. Eso sí, porque ahí es donde se vive el sentido, si no la muerte parece que es omnis moria, todo muere. Bueno, todo muere, como tú dices, el cuerpo, todo muere, pero ¿cabe un sentido o una posibilidad de sentido? Cabe esperanza, ese es el término que se ha empleado y que como tú lo has empleado, quería incorporarlo a la conversación, porque entonces se abre el horizonte de la esperanza. Pero entonces eso habría que explicitarlo como horizonte de sentido. La esperanza es un horizonte o una ampliación del horizonte de sentido en la vida. Porque si no esperáramos nada, y eso vale para la vida cotidiana, pues es decir, hay que hablar de la vida con el claro. Y por eso yo quería decir que el ser humano es proyectivo, no solo es presencia, es proyección, y ahí hay como pequeñas expectativas, vivimos de expectativas, pero en la gran dimensión vivimos de esperanza, no solo de expectativas cortas, porque si no estaríamos en lo que hemos criticado, y es que entonces vivimos solo de resultados. Era por introducir la dimensión de esperanza que no habíamos hablado de ello. Querías... Partiendo de la experiencia, creo que todos coincidimos en que la vida fundamentalmente es relación, alteridad, proyección, apertura a los otros y a las otras cosas. Sin embargo, en la ponencia yo no he visto excesivo hincapié, disculpen, en énfasis en poner la vida en clave de relación o de alteridad. Porque según los nombres o los contenidos que le demos a la relación del hombre o a la relación cósmica, si ustedes quieren, cambia y tiene significados distintos el sentido mismo de la vida. ¿Qué opinan? ¿Quieres empezar? Bueno, desde mi punto de vista, yo cuando hablo de la unidad, parece que siempre esté negando lo otro, ¿no? Pero para mí, la capacidad de ver verdaderamente esa alteridad, de la que tú hablas con mucha razón, es saber, fuera de mis proyecciones, qué estoy viendo cuando veo al otro. Es decir, habitualmente, si yo no sé, si no tomo contacto con lo que es esencial en mí, no lo puedo ver en el que tengo enfrente. Entonces, lo único que veo en el que tengo enfrente son mis propias proyecciones, porque evidentemente, en cuanto vemos de una persona, no hay otra realidad más que lo que nosotros estamos proyectando por encima de ella, acorde con nuestros condicionamientos, con nuestros gustos, con nuestra educación, con lo que ella hace, etcétera, etcétera. Entonces, yo hablo precisamente de profundizar e ir primero a descubrir que hay una cosa que es la vida, que es idéntica en todos nosotros, para precisamente reconocer plenamente al que tengo enfrente siempre. Siempre, saber siempre con el que estoy tratando, no confundirme nunca. Yo cuando salgo de Mercadona y veo al que está allí pidiendo limosna, a mí no me engaña. Yo veo que todos salen de allí y no lo ven, pero yo lo veo. Ese que me pide limosna es el que me da de comer y el que me da la vida. Entonces yo no le puedo negar nada, mientras tenga algo que darle. Pero sobre todo lo que esa gente quiere es que le des un abrazo. Y cuando lo haces, es cuando se quedan asustados. Tú dales 10 euros. No le da casi nadie 10 euros. Lo cogerán, sí, pero sostenes la mano, que se levante y dale un abrazo. Porque ese hombre está allí
Y lo que necesita es el reconocimiento precisamente de su dignidad y de que alguien le diga, aunque nadie te vea, yo te veo, hermano, tú eres lo más hermoso. O sea que cuando yo hablo de lo que hablo, es precisamente para luego vivirlo en pura carne. Y no me preguntéis cómo se vive esto. Se vive porque cuando tú ves a alguien que está pidiendo ahí, sabes que ese no es otro más que el que dijo Jesús. Cuando veáis al samaritano y tal y cual, es el único que hay. Entonces se te pone la carne de gallina. Pero para eso, normalmente, hay quien nace con un temperamento de tal empatía, de tal amorosidad, que no necesita hacer ninguna búsqueda, que directamente coge el pico y la pala y se va a acabar con los pobres, como hizo Vicente Ferrer, por ejemplo, o tantos otros, ¿no? Pero creo que es difícil llegar a ese sentimiento, a flor de piel, a cada instante, cuando ves cada rostro, de esa hermosura de todos, si primero no has llegado al fondo de ti mismo. Porque es la única manera de ver que el fondo del otro es tan hermoso como el tuyo. Sí, Vicente, pero aquí la idea es la siguiente. Según el contenido y la vivencia que yo haga de mi relación con mis semejantes o con otros seres, dependerá el contenido del sentido de la vida. Esa es la idea que yo quiero hilar. Y eso es la pregunta que pensaba. Sí, yo creo que estaba implícito, pero tiene usted toda la razón en que no lo hemos explicitado, pero estaba implícito y voy a nombrarlo. Cuando hemos hablado del cuerpo, el cuerpo, la experiencia, usted empezó por la experiencia del cuerpo siempre es en interrelación con otros. Nadie tiene un cuerpo solo para sí mismo. En segundo lugar, cuando hemos introducido la dimensión de la historia se hace con otros. O, por ejemplo, cuando hemos introducido en la dimensión de la historia las religiones y las culturas, cosmovisiones de abrahámicas. Ahí la proximidad es clave. Eso está clarísimo en toda la Biblia. La Biblia es leída por cualquiera de las tres grandes religiones. Y entonces, ahí tenía usted ya un punto de engarce claramente a lo que usted pregunta, que tiene toda la razón. Estaba implícito, pero había que explicitarlo, porque todo sentido es un sentido compartido y, a mi modo de ver, interpretado. Quizás no lo hemos explicitado porque no era una ponencia. Le dicen la ponencia, no, yo creo que no había ponencia, sino que era una conversación, y por eso los flecos son múltiples, y usted tiene toda la razón en ponerlo de relieve. Pero estaba implícito en estas características que ha dicho Vicente por un lado y en las que yo he resaltado por otro. Puede quedarse con eso, con la noción primordial de proximidad, que es clave. Hay una historia muy bonita, que la cuento en un segundo, sí, y acabamos, que es un maestro budista famosísimo que se llama el maestro pájaro, vivía en un árbol, no veía a nadie. Entonces se acercó uno allí a preguntarle cuál era la esencia del budismo para él, ¿no? Y esto sirve para todas las grandes religiones. Entonces, claro, se podía esperar que el gran maestro pues hiciera ya una perorata sobre la vacuidad y todas esas cosas, y el maestro le dijo simplemente, la esencia del budismo es ama a los que tienes delante como a ti mismo, respétalos, échales una mano y ayúdales. Eso es todo. Bueno, esto es que vamos a terminar ya para no prolongarlo demasiado, ¿no? En realidad es una conversación, es conversación más bien, ¿no? Yo creo que hemos de tener en cuenta eso porque también permite que vayan saliendo cabos aquí, cabos allá, y cada uno después va reflexionando sobre estas cosas. En una conversación previa que tuvimos, no para preparar esto, porque realmente no solamente no esté preparado, sino que ha seguido por otros derroteros. Pero bueno, pues había temas como el amor, lo pasamos muy bien, ¿verdad? El amor, la compasión, la piedad. Bueno, o sea, lo que pasa es que después la conversación sigue su propio ritmo y su propia lógica. Continuaremos conversando, ¿no? Continuaremos conversando. Entonces, para terminar, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias por el interés con el que habéis seguido la conversación entre estos dos grandes amigos, y estáis invitados y convocados para el 21-22 de mayo, miércoles, jueves, para tener otras... ¿Miércoles o jueves? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Es que era, yo no lo había entendido, ¿no? 21-22 de mayo, sí. Probablemente en torno al tema belleza, bien, dolor. ¿Vale? Dos caras
que importa también que reflexionamos a partir de esas experiencias vitales que dies, no? Moltes gràcies. Muchísimas gracias. Pues, bona nit a tots. Gracias.